Entonces yo le dije, bueno, Luis, permíteme, ven y te presento a la ministra y tú le cuentas. Entonces a la ministra, María Consuelo Araujo, yo le dije, ministra, mire, le presento a Luis Lloreda, él le va a regalar el Quijote firmado por Marroquín al Caro y Cuervo. Y Luis dijo, no, 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 ministra, Hernando no me ha entendido bien. Yo le voy a regalar a él el Quijote firmado por Marroquín. Entonces yo dije, bueno, ministra, vea, testigo, me lo va a regalar a mí. Entonces Luis me llevó, me prestó, yo le pedí prestado a él un manuscrito que él tenía del poema del juglar ebrio de León de Grave. Y entonces yo hice una facsímil de ese manuscrito, muy especial, le mandé a hacer una caja de encuadernación. Y cuando Luis llegó a entregarme el Quijote de Marroquín, y era el momento en el que yo tenía que devolverle el poema del juglar ebrio de León de Grave, a él le gustó más el facsímil que yo había hecho de esas 4 hojas manuscritas firmadas por León de Grave, le gustó más el facsímil que el original. Y entonces me dijo, Hernando, no te puedo dar las dos cosas, escoge una de las dos, o el Quijote de Marroquín o este manuscrito original de León de Grave del poema del juglar ebrio. Yo obviamente escogí el poema del juglar ebrio. Y la historia es muy bonita porque cuando estábamos haciendo la intervención artística en el Santa Fe, yo puse, yo puse digamos, esos manuscritos para una sesión de fotografía. Yo extendí esas hojas. Ahí estaba el fotógrafo Augusto Pineda, estaba las artistas Leila Cárdenas y Alexandra McCormick, estaba también Andrés Jurado, a quien yo le abrí mi investigación para que él hiciera una película, y luego él anda por el mundo exhibiendo esa película y diciendo que él no tiene nada que ver con mi investigación, y con otro personaje cuyo nombre no quiero acordarme, dicen que yo soy un pícaro. Bueno, lo interesante no es eso, sino que en ese momento, cuando, cuando extendimos el poema del juglar ebrio a muy poca distancia de donde vivía León de Grave, tanto Augusto Pineda, Alexandra McCormick y Leila Cárdenas y yo, todos sentimos que esas hojas estaban vivas, que esas hojas sabían que habían salido de ahí, que estaban en su mundo. Eso fue un momento de celebración absolutamente extraordinario, y fue un gran momento de materialización y de vivificación del texto. Entonces, por eso, digamos, también es que hay esa asociación tan particular entre mi escritura y la imagen, digamos. Yo escribo visualmente. Cada vez escribo, digamos, no solamente visualmente, sino sensitivamente. Por eso esos libros tienen esas particularidades, digamos, son libros para leer sintiendo. Qué sensación tan entrañable esta de las hojas vivas. Debe ser una sensación muy, muy hermosa y más en el Impresionante. contexto que la describe. Sí, yo tengo una pregunta, Hernando, y es que me parece que esto de tener que pedir permiso a unos herederos familiares de un autor para uno poder referirse a su trabajo es un poco como la actitud de María Kodama frente a un escritor español como Agustín Fernández Mayo, que escribe El Hacedor o reescribe el cuento El Hacedor, ¿sí? Hace un remix de este cuento de Borges y lo publica en un libro que se llama así, El Hacedor, de Agustín Fernández Mayó, que es un poco la misma idea borgiana
de Pierre Menard, autor del Quijote, y se ganó una demanda de María Kodama. Y luego el escritor argentino Pablo Cachajian, que escribe El Aleph engordado, en un homenaje que le hace a Borges y a este personaje que Borges crea que es Pierre Menard, autor del Quijote, y se gana también la enemistad y el odio de María Kodama como guardiana de la obra de Borges, pero que no le hace ningún favor ni a la literatura ni a la memoria de Borges, porque se constituye un poco como el guardián del cuento de Kafka ante la ley, ¿no? Que no deja entrar absolutamente a nadie. Me gustaría que tú te refirieras un poco a todos los eventos que hiciste, que orquestaste alrededor de la figura de León de Grey, ahí en el Santa Fe, pero también en el Círculo Polar Ártico. Cuéntanos de esa maravillosa experiencia de llevar a León de Grey a la gente de la calle, ahí tú haciendo de escritor comunista, llevando a este inmenso poeta a un común denominador de las personas que de pronto no tienen una afiliación con los libros, y también llevarlo a esta región del Círculo Polar Ártico, en donde León de Grey lleva a un personaje de su obra. Me encantaría escuchar esa relación. Sí, bueno, lo del Santa Fe tiene que ver con que, digamos, León de Grey muere en 1976 durante 20 años, pues el Santa Fe empieza a transformarse, digamos. Entonces, hacia el año 96, por ejemplo, es cuando empieza, digamos, a configurarse el Santa Fe como lo conocemos, digamos. Y en ese momento, pues, un joven emprendedor que se llamaba Harvey Ayala. Harvey Ayala, hijo de doña Ramona Mendoza. Doña Ramona ha sido una negociante de origen santandereano, pero sus negocios siempre los hizo en Bogotá, alrededor del mundo de las ferreterías. Entonces Harvey, siendo un muchacho, le termina fundando Atunes, uno de los prostíbulos emblemáticos de Bogotá, que queda al lado de la casa de León de Grey. Y entonces, pues en el año 90, entre el año 98, 96, 98, y la casa se incendia, la casa se inunda. Yo tengo fotos de tesis de la Universidad Nacional, perdón, Javeriana, en donde hay fotos, en donde uno puede observar hierba de 5 o 7 metros de alto, y en medio de esa hierba hay discos y hay libros, hay dispersos. O sea, la casa amenazaba ruina, se había convertido en una amenaza pública, pesaba una querella sobre los dueños de la casa. Y doña Ramona, que ya tenía atunes, cuenta cómo el alcalde de los mártires de la época, un inencontrable doctor Velosa, el doctor Velosa sellaba atunes, se metía a la casa de León de Grey y salía con bolsas llenas de ahí. Increíbles tú que haber hecho en esas expediciones. Sí, y en medio entonces, digamos, la familia está equivocada con respecto a quién les ha robado, Totalmente. ¿no? Y bueno, ahí el asunto es que finalmente Harvey termina comprando la casa,
a él se la venden con la condición de que la tumbe. Eso ya realmente quedaba, era un cascarón, digamos. Y él la compra para hacer un parqueadero para sus negocios. La casa pasa a ser propiedad entonces de Harvey Ayala. Y ahí empieza, digamos, el mito, ¿no? Ahí en algún momento los bomberos y la alcaldía de los mártires y la personería van a la casa y rescatan en un operativo que dura bastante por el estado, digamos, de fragilidad de la casa. Ellos sacan de ahí un montón de libros. Esos libros, los hijos de León de Greiff, Boris y Hjalmar, se los donan a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, en donde hoy se pueden consultar ya debidamente restaurados. Pero eso es antes, ¿no? De que la casa sea de Harvey. Incendiada, sí. Después, entonces, como digo, Harvey compra la casa y en el año, digamos, y cuando él va a tumbar la casa, Harvey era buzo y por eso yo he llegado a establecer que él buceaba en Taganga, y todavía hoy en Taganga, cuando uno caretea, si uno mira hacia un lado ve atunes y hacia el otro lado ve calamares. Por eso los dos prostíbulos se llaman Calamares y Atunes. Pero curiosamente, León de Greiff traduce el poema Calamar, el poema Pulpo de Apollinaire, y León de Greiff en su traducción insiste en que lo que hace el calamar es esparcir su escritura por el mundo. Y por eso, adelantándome, digamos, el deseo de doña Ramona, desde cuando nosotros hicimos la intervención artística en Calamares, Calamares nunca más volvió a ser prostíbulo. Y el deseo de doña Ramona es que eso sea un centro cultural. Y mi ilusión es que Calamares, para que esparza la tinta, para que esparza la escritura, como en la versión del poema de Apollinaire de León de Greiff, Calamares bien puede ser un gran centro de producción de textos artísticos, como funciona en Berlín lo que fue la frontera entre las dos Alemanias, lo que se reconoce como el Museo de las Lágrimas. Bueno, volviendo atrás entonces, es que Harvey, cuando va a tumbar la casa, ve que hay un montón de costales, que los costales están como queda lo que haya en un cascarón después de un incendio y después de varias inundaciones y después de que se le ha caído el techo a lo que quedaba ahí de la biblioteca. Entonces Harvey, en ese momento complejo de la vida de la ciudad, en vez de mandar a botar todos esos costales a doña Juana, lo que hace es conseguirse un apartamento en un edificio de su propiedad y ahí guarda todas esas cosas. Luego en el 2004 hay una crónica en El Tiempo, en donde ahí yo creo que empieza a profundizarse en ese mito, en esa leyenda urbana, de que en algún lugar del Santa Fe había cosas de León de Greiff. Entonces, bueno, finalmente, en enero del 2014, doña Ramona me abre, después de mucho trabajo de campo por mi parte en la zona de los prostíbulos, doña Ramona me abre el cuarto del búho, y lo primero que hay ahí es el baúl, en donde también eso es un mito y también es una leyenda, ¿no? Está la leyenda de que en ese baúl León de Greiff guardó la espada de Bolívar que le confió en el 19. Y bueno,